Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Miguel Arcángel, te pedimos humildemente que derrames el don de sabiduría sobre el maestro Jorge y sobre todos los que vamos a recibir estas enseñanzas para que tengamos un gran discernimiento y visión de lo que Dios quiere de nosotros como laicos en el mundo y en la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos hagamos pan cada día, por nuestras ofensas, como también nosotros tenemos a los que nos ofenden. No nos cae en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el maestro Jorge Ortega, que hoy nos impartirá una conferencia muy importante y es la última de este ciclo, Trascendencia de las Elecciones 2024. También le damos la bienvenida a todos los que están participando en estas conferencias y a nuestra compañera presidenta del Consejo Nacional de Laicos, a Rosario, y muchas gracias también a Ricardo por todo su apoyo. Vamos a dar inicio y le pido a Toño, por favor, si puede leer el currículum del maestro Jorge. Muy bien. Empezamos, dice, para empezar es diplomado en Filosofía de la Universidad Panamericana, licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, maestría en Administración de Empresas, Universidad de Chapultepec, máster en Doctrina Social de la Iglesia Indosoc, Pontificia Universidad de Salamanca, doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Chapultepec, Small Music y TES Jackson State University. Derecho Canónico, Universidad Pontificia de México. Trayectoria profesional, secretario técnico de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, secretario técnico de la Comisión de la Presidencia de la Asamblea del Distrito Federal, ex socio del Buffet García y Ortega, especialidad en Derecho Corporativo. Juicio de nulidad de matrimonios, más de 80 casos. Fundador y presidente de la empresa de la Civilización Emprendedora AC. Director de la plataforma comercial y tenemos una dirección y Colegio de Emprendedores e Innovadores. 100.050 empresas generadas, 282 innovaciones registradas, 164 alumnos del curso de intensivo de formación empresarial. Profesor invitado en materia de política y comunicación en diversas épocas, publicaciones y libros diversos, producción de videos, series, Civilización del Amor, redes sociales, miembro de SIGNIC de México, escalador de montañas, y tiene por aquí algunos aspectos personales, como es casado con una hija con posgrado en medicina. Radica en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces por ahí es parte de lo abundante de su currículum, ¿verdad? No desglosé cada una de las partes porque es muy extenso, entonces para que le demos a él la oportunidad de poder explayarse en su charla y que nosotros podamos hacer algunas preguntas al final. Pues adelante, maestro Jorge. Bueno, pues les quiero agradecer su invitación y también pues es la trascendencia de las elecciones, faltando 3 días, pues es algo complicado, ¿no? Ya es algo que nos causa un estrés conforme van pasando las horas y van desplegándose las estadísticas, los comentarios, las informaciones. Y bueno, pues si a ustedes les parece bien, damos inicio y preparé una serie de láminas en las que con imágenes podemos ir comentando los distintos puntos de esta charla. Yo diría que son 4, un marco de referencia para introducirnos al tema. Luego hablaremos un poco de socialismos y populismos políticos. En un tercer lugar,
acerca de México, cómo ha estado este sexenio desde el año 18 al 24, y finalmente hablaremos de cómo estamos los laicos comprometidos con nuestra historia y nuestras circunstancias. Y finalmente, pues a manera de un diálogo, platicar sobre diversos temas que pudiera haber inquietud, pues a estos 3 días que nos faltan para las votaciones. Yo lo que busco es que haya una claridad de pensamiento, que pueda yo colaborar con ustedes en detonar su liderazgo, también en que tengan confianza en el futuro, que tengamos esperanza, y lo que podamos hacer de planes, pues adelante. Voy a pasar a la... Ahí está. Bueno, en primer lugar, decía yo, quisiera hacer a manera de introducción al tema, pues reflexionar sobre un marco de referencia. Todos los que aquí estamos, pues venimos del siglo XX, vivimos en una sociedad que tiene muchos grises, muchos tonos, de una complejidad de discusiones entre el populismo y el neoliberalismo, y yo quisiera que en estos temas nos quedaran ideas claras, muy claras. Bueno, pues en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales que se desempeñaron fundamentalmente en Europa, aunque también abarcaron otras zonas como el norte de África, como Escandinavia, incluso China, Corea, Japón, el Pacífico, unas guerras tremendas, podríamos decir casi de descripción apocalíptica. De esas guerras resultaron 2 ganadores, 2 potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas 2 potencias han estado o estuvieron en esos años en la llamada Guerra Fría. Ambas tenían el poder tecnológico para desarrollar bombas atómicas, así que el mundo se desenvolvió bajo a esta amenaza. Pero sucedió al cabo de los decenios, por ahí de los años 80, que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se fue debilitando militarmente, políticamente, económicamente, a tal grado que sus países satélites, que se llamaban tras la cortina de hierro, países europeos que eran aliados o habían quedado bajo la hegemonía soviética, se desquebrajaron con la caída del muro de Berlín en 1988. Ahí tienen ustedes una imagen de cómo los berlineses derribaron a mazazos, a martillazos ese muro que dividía sus ciudades, y el socialismo ¿Pero se, puede pasar la transparencia? Bajarle a la siguiente. tengo solamente esta imagen. ¿Y la ven? No, solamente está la primera. Nos dice Consejo Nacional de Laicos, trascendencia de las elecciones. Ahí, Ahí ahora está. sí, ya. Ahora sí. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si mejora. Ahí está. Sí, ya Sí. está. Ah, ok. No Muy sé bien. si pueda ponerle el modo de presentación. Si no, no pasa nada. No está entrando el modo de presentación. Está bien así, maestro. Está Bueno, bien. ok. Entonces, la pregunta fue si de veras había caído el socialismo, que se decía así, el socialismo real, o qué sucedería si se desmoronaría esa hegemonía soviética. Para el año 2000, un especialista de la Universidad de californiana de Berkeley escribió un libro llamado El fin de la historia,
Fukuyama es el autor, este profesor, que llegó a pensar, pues, que la economía occidental, llamémosle entre comillas, el pensamiento capitalista había tenido éxito y se iba a ir desmoronando el socialismo. Y mucha gente, pues, pues llegamos a pensar que así sería. Sin embargo, pues esto no fue así. Lo que hemos tenido del año 2000 para acá, pues es una época muy, muy compleja. Se ve esta imagen donde se ven unos cuadrados grises. No, No, a ver. está en la anterior. Yo creo que nada más hay que ponerse en la que sigue y ya. Ajá. A ver, vamos a ver. Ay, qué pena me da con ustedes. Voy a volver a ingresar, ¿no? Ahí se ve. Ahora Perfecto. sí se ve los cuadros grises. Ok. Pues lo que tenemos en la época actual es una gran diversidad de personas, este, por todo el mundo han aparecido formas de ser muy diversas y eso ha ocasionado que vivamos una época muy complicada. Somos muy diferentes en México, en las regiones de México, en las familias de México. Personas tan diferentes, ¿verdad? Aquí la escala de grises, pues trata de ver unos muy blancos, otros muy negritos, se refieren a valores, a principios, gente tan diferente, cuando el mundo antes era un poco más homogéneo. Y eso causa que haya una gran tensión psicológica entre todos, que la convivencia sea muy complicada. Y en cierta forma, hay un desquebrajamiento social enorme, pues porque nuestras formas de vivir, pues se han venido modificando, cambiando, y lo que era, pues ya no es, y eso nos causa mucho estrés. Y no solamente en lo social, pues también en lo político, hay cambios, a veces el México que hoy tenemos, pues es irreconocible si lo comparamos con el de hace 10, 15, 20 años, 30 años. Y hay una cierta también incertidumbre económica, pues porque las tecnologías, la forma de ganarse la vida ha variado muchísimo y hay una gran duda de lo que pudiera acontecer en los próximos meses. Ahí se ve una imagen. Ok, Sí. Populismo contra neoliberalismo. exactamente. Ok, ya le encontré la forma de irlo pasando. Ok, Muy bien. perfecto. Pues lo que tenemos desde el año 18, pues es un combate entre lo que se ha dado en llamar el populismo en contra del neoliberalismo. Los populistas son personas que coinciden con un liderazgo fuerte, con un liderazgo excéntrico, extra o metaconstitucional, y que acostumbra pues oponerse a lo que se le llama el neoliberalismo, empezando por Salinas de Gortari y los presidentes subsecuentes, especialmente culpándolos de la situación que vive el país. Pero tengamos algunas ideas muy claras. El neoliberalismo es fundamentalmente una corriente económica que fue fundada por los Chicago Boys cuando Chile cayó con Pinochet en una situación de extrema quiebra. Se contrató a la Universidad de Chicago
enviaron a un profesor Milton Friedman, quien se llevó a su esposa a vivir a Chile por algunos años, y generaron la corriente llamada neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo, una corriente económica que establece que para que una nación pueda prosperar debe tener baja inflación, que los precios no se incrementen continuamente, que el gobierno mantenga el control de la emisión de los billetes de la moneda, que haya una burocracia relativamente reducida respecto de la población en general, que se controle el gasto público, que se evite el endeudamiento, que la inversión privada crezca, que haya libertad en el mercado de consumo y de producción, que se desarrollen las habilidades entre las personas, entre las empresas, y que surja un comercio global que permita el progreso de las personas. Esa es la corriente neoliberal. A los de enfrente, a los populistas, los neoliberales les llaman populistas, socialistas, comunistas, ¿sí? Estatistas, como se decía en aquella época. El populismo, en cambio, no es una corriente económica, sino una ideología política, en donde la prioridad es la ideología, el control de los burócratas, el control de la inversión pública, la restricción de los ámbitos donde pueden intervenir las empresas, la realización de privatizaciones estratégicas, el control del mercado, de lo que se produce, de lo que se vende, de lo que se consume, el control de la economía interna, el procurar que haya pleno empleo, aunque las retribuciones sean bajas. Y el progreso no es entendido como de las personas, sino entendido el del Estado, en particular el del gobierno. A los neoliberales, los populistas les llaman de formas despectivas tecnócratas, derecha, conservadores, capitalistas, burgueses, corruptos, fifís, fantoches, conservadores, hipócritas. Hay un lenguaje muy florido. Para nosotros, en la visión de la doctrina social de la Iglesia, en particular y en general de la doctrina social cristiana, pues nosotros somos personas que proponemos la dignidad de las personas, la participación social, el bien común, la libertad posible, la justicia, la legalidad, la solidaridad, que se rija el mundo por verdad y por bondad. Bueno, pues entremos y continuemos con nuestros temas en un siguiente punto. Hablemos unos minutos de socialismos y de populismos. Ha habido ideólogos de todo esto. Más recientemente esto está focalizado en el Foro de Sao Paulo. Hay unos populismos latinoamericanos, como el caso de Venezuela ha sido ejemplar y cómo eso ha llevado a la destrucción de diversas repúblicas latinoamericanas e incluso a la República Mexicana. Si vemos los socialismos, ha habido marxismo de Karl Marx, donde siempre las personas están en contraposición, ricos contra pobres, en concreto burgueses contra proletarios, una interpretación dialéctica de la historia de los contrarios, el leninismo, que es el marxismo soviético, socialista, el fascismo, que es una especie de nacionalismo socialista italiano, el nazismo, que también es un nacionalsocialismo, el estalinismo, que es una forma soviética por la cual, si es necesario, hay que purgar a los enemigos, incluso purgar a los aliados, el comunismo chino de Mao Zedong con su revolución cultural, cuyos efectos todavía están a la vista y que han optado por un
incorporar un modelo económico, pero que siguen siendo o viviendo bajo el control del Partido Comunista Chino. Y habíamos dicho la caída de la URSS, el fin del apoyo a los países satélites y también pues el fin del apoyo al comunismo cubano de Fidel Castro. La isla quedó sola, sin apoyos. Después de la caída del muro de Berlín, en 1990, 2 años después, se reunieron Fidel Castro y Lula da Silva y tienen una imagen que es histórica de ese momento. Y acordaron reunir los partidos y movimientos de izquierda de todo el continente, básicamente reuniendo dos grandes bloques, el del indigenismo boliviano de Evo Morales y el de la concepción del Estado del venezolano entonces Chávez. ¿Qué fue lo que acordaron? Pues formar asambleas constituyentes, es decir, que sus partidos propusieran nuevas constituciones en sus naciones, debilitar sistémicamente a los partidos de oposición, generar grupos paramilitares, que al ejército se le asignara un nuevo rol que estuviera acorde con su pensamiento, que se controlaran los medios de comunicación, los contenidos de la educación, que se realizasen nacionalizaciones de algunas industrias estratégicas, que se redujera la propiedad privada, se aumentaran los impuestos, no entrar a tener un control estricto de la inflación, endurecer las leyes laborales, modificar las leyes electorales para facilitar el acceso al poder, incrementar el gasto estatal y conservarse en el poder por vía democrática. Una especie de nuevo manifiesto del Partido Comunista fue lo que consideraron en este foro de Sao Paulo. Por México asistieron miembros del PRD, del PT y de Morena. Hoy sabemos que esto pues no solamente era una unión para tratar de buscar una alternativa, sino una maldad que ha reunido pues personajes sociológicamente resentidos, fracasados, que mantienen a la gente en la miseria y el hambre pues les permite grandes manipulaciones. En América Latina, bueno, pues es el punto partió del revisionismo histórico del italiano Gramsci, donde decía yo, se propone llegar al poder por elecciones, el objetivo es ir gestando en América Latina, ir imponiendo una revolución bolivariana, un sueño de que América esté unida bajo un concepto socialista, con lucha de clases, debilitando adversarios, estableciendo las medidas de manipulación, de promesas, de medias verdades o de plano de mentiras cínicas, de la destrucción de instituciones, el control de las masas, la pobreza inducida. Y la meta es establecer de nuevo un comunismo del siglo XXI. Y se ha venido consolidando desde entonces esto. El caso de Venezuela, que era la nación más esplendorosa en los años 90, pues cayó primero bajo un golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez, que implementó reformas destructivas, una nueva constitución, fijó fuerzas chavistas para vigilar a la sociedad, unió dos grandes fuerzas, la de los capos de las drogas y la del ejército, hostigaron a los ciudadanos a tal grado que emigraron del país. Entre el 25 y 30% de los venezolanos ya salieron del país. Una despoblación impresionante. Y quedó establecida la República Bolivariana. Como tenían el poder del petróleo,
empezaron por exportar la revolución a los países vecinos, incluyendo Ecuador, Bolivia, Colombia, fortalecer o volver a aprender a Nicaragua, subsidiaron a Cuba, se expandieron a México, y de hecho hoy el Foro de Sao Paulo se ha modificado y tiene su, digamos, su centro de operaciones en Puebla. Pero esto ha generado una pobreza extrema. Dicen los estudiosos de la Universidad Católica de Andrés Bello que la pobreza pasó monetariamente de 1/3 de la población al 96%, y la pobreza extrema pasó hasta casi abarcar al 80% de la población. El 80% de los venezolanos no tienen los recursos para adquirir alimentos básicos, y se sabe, son famosas las imágenes de venezolanos comiendo de la basura. Hay una destrucción de la red pública, de la cosa pública en varios países. Ha sido Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Raúl Castro, Evo Morales, los esposos Kirchner, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Rafael Correa, Daniel Ortega, Petro, AMLO. Todos han implementado cambios legales y constitucionales. Han mermado el rol de las empresas privadas y con ello la retribución a los ciudadanos por su trabajo directo. Ha habido nacionalizaciones estratégicas, se ha gastado en electores dando directamente dinero, unas pensiones que finalmente resultan en una compra de los votos, se realizan consultas y elecciones, se ha implementado en estos países, en todos ellos, el concepto de las guardias nacionales y de las milicias populares. Aquí en México, milicias populares todavía no ha habido, que son personas militantes del partido que andan armadas para el control de los ciudadanos. Se ha establecido relación con los capos de la droga, se ha controlado los medios de comunicación, y en particular, pues, hay formas de saber qué hacen cuando establecen modificaciones legales: matrimonios del mismo sexo, legalización del aborto, legalización de las drogas, control ideológico de la educación. Hablemos de México entre el 18 y el 24. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué es lo que el presidente tiene pensado más allá del fin de su sexenio? La difícil disyuntiva que estamos entre autoritarismo y democracia. Este 2 de junio las disyuntivas y los escenarios. Bueno, pues todo esto comienza por allá del año 2000, 2001, cuando comenzó la costumbre de pedir de forma voluntaria y después de forma obligatoria sobres amarillos a los más fieles seguidores de AMLO, e incluso descuentos obligatorios llegó a ser para la burocracia que trabajaba en el gobierno del Distrito Federal. Por decir algo, pues afanadores, médicos, personas que estaban ahí y a las cuales se les hacían descuentos. Y otros muchos que eran diputados, que ocupaban algún cargo de funcionario, ponían el 10% de sus ingresos en sobres amarillos y los llevaban a una casa que aún sigue estando ahí, una casa propiedad de Manuel Bartlett. Ahí se reunían y ahí se recibían estos sobres. Incluso algunos tratadistas siguen señalando que sigue habiendo gente llevando sobres. A lo largo de este año, pues ha salido una serie de informaciones tremendas. Los principales periódicos del mundo, y me estoy refiriendo a noticias de esta semana,
como el Wall Street Journal, el New York Times, algunos otros más, los principales, todos han estado escribiendo que este sexenio se ha establecido o ha llegado a tener la hegemonía que tiene gracias a un pacto con los narcos y que gran parte del territorio pues está en poder o en una cierta hegemonía y una condescendencia con los narcotraficantes. Esto explica por qué se han suscitado 185,000 homicidios, guerras entre los distintos carteles o bien guerras directas a la población, a quien se considere que podría ser un obstáculo. Hay 10 feminicidios diarios. Hay 50,000 personas desaparecidas en lo que va del sexenio. A los buscadores, a las buscadoras, a las madres, pues no se les recibe, no se les hace caso. Incluso la lista de personas desaparecidas fue alterada y se les afirma que ya fueron encontrados o que no, el caso nunca fue cierto, total, pero la estimación mínima de desaparecidos es de 50,000 personas que muchas veces son trasladados para el tráfico de personas, tráfico de órganos, para reclutamiento militar de los carteles, para prostitución, sea de mujeres, de homosexuales, de pedofilia. En la pandemia, los institutos científicos hablan de 850,000 muertos y por lo menos que 300,000 fueron muertos que pudieron haber sido evitados y no se hizo nada por las políticas equivocadas, sea porque se restringió los medicamentos, el uso del cubrebocas, no se les dieron instrumentos a los médicos, a los enfermos, a los enfermeros, a los camilleros. Quedaron sin servicios de salud y sin medicina 50 millones de mexicanos. El seguro popular fue abolido. Los cambios no han resuelto el problema. Sigue sin haber medicinas. La pobreza está estacionada en 54 millones de pobres. La pobreza extrema ha crecido. El costo de los alimentos está al doble en lo que va del sexenio. La gasolina que iba a ser de 10 cuesta 24. Pemex y CFE son dos empresas públicas en quiebra que han ocasionado que la deuda nacional haya crecido hasta 6,000 billones de pesos, es decir, la deuda más alta que haya tenido el país, más allá del Fobaproa y otras quejas que el presidente tenía en aquellos entonces, pero puede ser el doble o el triple de la queja que tenía. El aeropuerto de la IFA pues tiene muy escasos vuelos. Dos Bocas está sin producir nada. Actualmente se habla que se están llevando buques transportando gasolina que viene de Estados Unidos y que en Tamaulipas es reenviada para embodegarla y generar antes del fin del régimen la apariencia de que ya se está produciendo algo. Esto, repito, se habla. Hay algunas fotos, hay algunos artículos de investigadores, sobre todo de Nuevo León, que así lo señalan. El Tren Maya pues es una cosa simple, ¿no? No va más allá de 60, 80 kilómetros por hora, se ha descarrilado. Me refiero que no es nada porque pues, los trenes europeos de mediano pelo pues, circulan a 150, 180 kilómetros por hora, al menos. El país está endeudado. Realmente hay una crisis de pagos para los proveedores de Pemex, para los de CFE. No se invirtió en plantas, hay cortes de electricidad. El país está militarizado.
se degradó al ejército para que controle las aduanas, pero también para que construya caminos, para que construya el tren, para que empresas que debieran de ser públicas, privadas, o de inversión mixta, pues están en manos del ejército. Cosas que inexplicables que incluso alcanzan no solo al Tren Maya, sino a los hoteles que se supone que facilitan la operación del tren. Se sabe que hay extensa corrupción de los hijos, de los colaboradores. Hay indígenas y campesinos desplazados de sus localidades. El país ya no enviaba mexicanos a los Estados Unidos. Hoy se estima que 250,000 de mexicanos pobres está en las fronteras tratando de pasar al otro lado. Cuando hablamos de los migrantes centroamericanos o del Caribe, cubanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, etcétera, ellos representan 1/3 de los migrantes. Los otros 2/3 somos mexicanos que quieren pasar a la frontera norteamericana. Los comerciantes pues están agobiados por cobros de piso, comerciantes pequeños, medianos, no sabemos si grandes comerciantes también. Hay destrucción de las instituciones, aquellas que por naturaleza de la Constitución tienen su propia autonomía. Me refiero a instituciones médicas, científicas, artísticas, culturales, de todo tipo. Hay una violación continua de la Constitución y de las leyes. A las personas que no alaben el populismo, comentaristas, comunicadores, periodistas, reciben continuos ataques y burlas. El gobierno se ha manifestado, pues, en su política exterior, pues no quiere acudir a las reuniones del grupo de los 20, no va a las reuniones internacionales, pero sí se ha reunido y presenta apoyos millonarios, incluso en dólares, a gobiernos de corte chavista. En particular, se apoya a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Total, es un fin de sexenio tremendo, sin seguridad, sin aire limpio. Mañana vuelve a haber doble no circula en la Ciudad de México. Hay apagones eléctricos, hay problemas con el agua limpia, con el agua potable, hay una tala de árboles inconmensurable de millones que obviamente impactan directamente en la temperatura ambiente. Hoy México puede ser, faltan algunos datos, el país o uno de los 3 países más afectados por el cambio climático en el mundo y presenta temperaturas semejantes a las del desierto del Sahara. Mientras los árabes están volviendo verdes sus territorios y ahora hasta tienen lluvias y tormentas extraordinarias, nosotros estamos pasando a lo contrario. Desde luego, a las marchas de la Marea Rosa, que ha habido varias, que han abarcado hasta 100 ciudades del país y del extranjero, pues hay un gran temor. Son ciudadanos a los que no se les considera mexicanos que se expresan, sino incluso son nombrados traidores. Hay mucho nerviosismo en el gobierno. Y hay mucho nerviosismo porque no hay resultados y porque no han venido los cambios que se esperaban. Hay la sensación de que ha habido mentiras, de que ha habido robos, de que ha habido traición. Sin embargo, bueno, pues hay un plan que todavía sigue en marcha. Desde el 5 de febrero,
el presidente no celebró el Día de la Constitución, sino estableció nuevas reformas que debieron ser aprobadas y fueron aprobadas tanto por sus legisladores de Morena como de sus aliados, como por sus senadores. Apenas este lunes fueron impugnadas por el PRI, PAN y PRD, impugnadas ante la Suprema Corte, pero esas leyes están aprobadas. Por ejemplo, la de limitar los amparos. Los amparos ya no sirven para la protección general de los mexicanos, sino solo para la persona individual que lo solicita. La facultad para otorgar amnistía a todo tipo de delincuentes, incluso los que están sentenciados. Para tomar los fondos de los afores de las personas mayores que no los han reclamado, en vez de abrir una información de quienes tienen derecho por razón de sus trabajos, de su patrimonio y de sus beneficiarios y herederos. Se pretenden por reformas legislativas para quitar a los diputados y senadores plurinominales y mantener el control de Morena, y hacer una reforma judicial que evite que haya ministros y magistrados electos por su capacidad personal y profesional y que sean de elección popular. Todo esto es, y recuerdo, cuando me referí al caso Venezuela, pues un mismo camino. Lo que Morena pretende es tener una mayoría calificada de 2/3 en diputados y senadores. Esto les va a permitir echar para abajo aquellas iniciativas que fueron limitadas por los ministros de la Suprema Corte, como que la Guardia Nacional sea militar y no civil, que se desaparezca al INE, al INAI, que no tenga limitaciones las energías de carburantes fósiles, limitar la energía, las energías limpias, y todos estos cambios puedan tener repercusión constitucional de manera que la cuarta transformación sea irreversible. Incluso se habla de que, y está publicada, lo ha dicho la candidata, establecer una nueva constitución. Así que no nos queda más que el autoritarismo o la democracia. Hay dos caminos dentro de 3 días, no hay más, con dos sistemas políticos y de gobierno opuestos, donde el autoritarismo es un sistema de gobierno en el que el poder está altamente concentrado en un líder, en un partido, en un grupo de control, en el que se minimiza la participación ciudadana, se le restringe su toma de decisiones, se relega para después la separación de poderes, la Constitución y las leyes. Y voy a citar una frase dicha por el mismo presidente: el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y de repente una persona es de una manera antes del poder y luego ya con el poder se transforma. Bueno, pues él lo dijo, son palabras textuales. Frente a esto, el camino de la democracia como un sistema de gobierno en que el poder político reside en el pueblo, en la soberanía del pueblo, en donde los ciudadanos tenemos el derecho y la capacidad de decidir mediante elecciones libres y justas, en que procuramos hacer valer el Estado de Derecho que se rige por la Constitución, por leyes, por reglamentos que abarcan toda la nación, donde hay separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el 2 de junio, realmente estamos enfrentando dos tipos de civilizaciones, de destinos. Por un lado, las civilizaciones entrópicas,
conflictivas, que apoyan la ignorancia, la uniformidad, el retroceso, la violencia, el manejo de masas, el establecimiento de géneros, el concepto de Estado totalitario, de gobiernos demagógicos. Y por otro lado, civilizaciones empáticas con la educación como una forma de superar la ignorancia, la equidad en el trato social, el progreso en vez del retroceso, la búsqueda de la paz, el ser considerados sujetos y no masas, el ponderar las familias y no el género, el impulsar las sociedades intermedias como método de progreso y gobiernos de carácter democrático. Como creyentes, pues nosotros tendríamos que afirmar una misión profética que nos enseña el catecismo, que el profeta es aquel que denuncia y anuncia. No nos ha quedado más remedio que denunciar, pues, el nacionalismo extremo, el socialismo, el autoritarismo, el historicismo y sus revisionismos, el empobrecimiento, la demagogia, la situación de miedo y de pesimismo que se vive. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que anunciar que somos cristianos y por cristianos somos católicos y en este sentido universales, que somos sujetos, que la democracia es una alternativa humana, es una forma de progreso, de tomar en cuenta a los demás, de anunciar que las naciones prosperan con innovaciones, con capitalización, con formación de patrimonios a los que las personas deben tener acceso. Desde luego, conciencia y tecnología, y que se requiere audacia y optimismo. En estas dos pues bloques estamos teniendo que enfocar nuestro esfuerzo cristiano. Y nos quedan dos escenarios posibles. Hemos tenido éxito y quisiera yo que su reflexión fuera así. Ya en el año 21, en las elecciones intermedias, el autoritarismo pretendía el control del Congreso y, sin embargo, la ola democrática del país logró un Congreso plural. Es más, hubo más pluralismo que en el 2018. Y no pudieron imponer lo que pretendían, reformas radicales, y después, pues con la ayuda de la Suprema Corte, se ha echado para atrás, pues una serie de complejidades tremendas en materia energética, educativa, la reforma del INE, etcétera. Hoy, en el 24, pues piensan y lo anuncian como el segundo piso de la 4T. Y nosotros, pues lo que volvemos a hablar es de alternancia democrática, de que puede haber cambios periódicos en la forma de gobierno. Si esto no sucede, desde luego el autoritarismo nos va a sumir en una década perdida para el 2030. Si triunfa la democracia, seguramente vamos a tener una década recuperada y un gran entusiasmo, tanto por la ciudadanía en general como por la inversión extranjera y el concierto de las naciones. Si sigue el autoritarismo, no hay duda de que para el 2040 formaremos parte del grupo de los países más pobres. Y si se fortalece la democracia, seguramente estaremos entre el grupo de los 20 y se habla de que México alcanzará, pues, estar dentro de las
primeras 10 economías del mundo, con lo que eso significa de retribución y redistribución de los ingresos. Pensemos en las posibilidades. Morena puede ganar o puede perder. Está aliado con el Verde y con el PT. Otros de sus aliados ya los perdió. En el 18 llegó con los evangélicos y otros grupos. Estos ya se alejaron, se fueron. Pero actualmente juega el papel de esquirol Movimiento Ciudadano. ¿Qué posibilidades tiene Morena y sus satélites? Pues puede ganar la presidencia, puede ganar el Congreso Federal, o bien puede perder el Congreso Federal, puede ganar gubernaturas o perderlas, ganar el Congreso local, congresos locales, ganar municipios relevantes o perder esos municipios relevantes. Hay muchas posibilidades que están en juego. Hablemos del PAN, por el partido más representativo, pues también puede perder o ganar. Está aliado con el PRI y el PRD en una coalición de partidos y impulsando una coalición de gobierno, algo que nunca ha habido en México, un sistema de político al estilo europeo. Las grandes potencias europeas, la Comunidad Europea, se rige por gobiernos de coalición, es decir, entre todos fijan un plan para llevarlo a cabo, lo establecen como objetivos de ley y evitan se estén peleando unos con otros. Eso ha sucedido detrás de las campañas. Hay coalición de partidos y coalición de gobierno. Claro, puede ser un poco difícil para las personas de entender, pero se han hecho avances muy importantes. Pero el aliado más consolidado de la coalición, va por México, son los ciudadanos. Los ciudadanos hemos aprendido a agruparnos muy rápidamente en los últimos 2, 3 años. Y hemos pasado de ser ciudadanos débiles a ciudadanos fuertes. Y claro, nos queda la posibilidad de ganar la presidencia, de ganar el Congreso Federal en su mayoría o perderlo, o ganar gubernaturas o perderlas, ganar congresos locales, ganar municipios relevantes o perderlos. Quisiera yo terminar haciendo estas reflexiones rápidas. Tratemos de tener una vida significativa, es decir, que tenga importancia para nuestro tiempo. No somos cristianos de hazañas pasadas, ni somos cristianos de un futuro incierto, ni podemos dejar de atender lo que nos está sucediendo de continuo. Tenemos que estar en nuestro espacio, en nuestra localidad, en nuestra conformación física, y ahí debemos de demostrar nuestra piedad, nuestra inteligencia, nuestras emociones, llevar a cabo nuestras acciones, y debemos también comportarnos con virtualidad, es decir, comunicarnos a otros con tecnología. Lo nuestro es impulsar toda la libertad y toda la responsabilidad. Aceptar la diversidad humana, toda la escala de grises, tenemos que aceptarla. Si no la aceptamos, ¿qué vamos a hacer? No podemos excluirnos. Tenemos que consolidar algo que no teníamos antes, buscar el bien personal, pero también el bien común. Ya no podemos preocuparnos solos por nosotros, sino incluir a otros, a los que piensan como nosotros, a los que defienden la vida, a los que están preocupados por la educación, los que están interesados en la investigación, en el desarrollo, en los colegios profesionales, en la vida deportiva, en la cultural, etc.
pero también en el bien público. Resulta fácil decirlo, pero no es tanto, porque en el bien personal tenemos que, digamos, alinear, si así se pudiera decir, a nuestra familia, en el bien común, ponernos de acuerdo con nuestros vecinos y nuestras burbujas sociales, tener formas compatibles de vida, y en el bien público entendernos incluso con personas que no piensan ni como nuestra familia, ni como nuestra comunidad, pero que son requeridos porque son bien público. Y por supuesto, cuando estamos en el bien público, pues no es 100% lo que decimos, pero tenemos que aprender a convivir con personas plurales. El aislarnos no ocasiona ningún beneficio, ocasiona un gran perjuicio. Y ese retroceso que los cristianos no hemos sabido dar, pues es el que ha ocasionado este desorden de la vida social y política de los cristianos, que se ha tratado de recomponer los últimos meses a ritmo acelerado. Entonces, nuestro silogismo es mantener el orden social, el orden económico, el orden cultural, el orden científico, educativo, etcétera, para poder tener desarrollo y paz. No va a haber paz si no hay desarrollo, y no va a haber desarrollo si no hay orden. Doctrina social, no voy a referirme ahorita a encíclicas, pero así se sintetizan. Pueden ustedes ver el compendio y observar estos tres elementos. Y siempre, siempre debemos estar buscando la mayor libertad posible y la mayor responsabilidad posible. Y tener esta búsqueda continua de la unidad en la diversidad, de la unidad en la pluralidad, dicho con mayor precisión. Dignidad, libertad, legalidad, bien común. Y que esto sea un objetivo de nuestra vida cristiana personal, pero que también sea un objetivo de la vida comunitaria. Es decir, en nuestra parroquia, estos principios, estos valores, estas actitudes deben ser cada vez más ciertas. No solamente un lugar donde son centros de liturgia, sino son centros de vida cristiana, donde el factor comunitario es fundamental. Ser cristianos en salida, pues nos implica ir por delante, rezar, pedir, orar, escuchar, actuar, conocer el catecismo lo mejor posible, participar en la liturgia, en los sacramentos, tener fe en nuestros dogmas, estudiar la doctrina, realizar apostolado, dar buen ejemplo, comunicar lo que pensamos, ser competente en lo que hacemos, estudiar, trabajar, innovar. Y repito, estudiar, pues, porque no podemos estar sin conocer la realidad. Trabajar porque tenemos que contribuir y así ganar la vida, pero innovar, es decir, meter lo nuevo en la vida, tanto de la iglesia como de nuestras sociedades. Necesitamos primerear, como dice el Papa, ser los primeros, organizar, liderar. En Evangelii Gaudium, el Papa nos dice que la alegría, que es la característica fundamental de un cristiano, nace del encuentro personal con Dios. Y con esa felicidad, con esa alegría, vamos construyendo una fe no enunciativa, sino una fe de hechos, una fe de realidades que vamos construyendo. De esta forma somos una iglesia en salida, que se centra en el amor, que encuentra siempre nuevas formas para impactar la realidad que va cambiando a nuestro alrededor, que nos permite llegar a las personas que están alejadas de la fe y también entender y comunicarnos con personas pobres y marginadas por su situación económica, de salud o cualquier otra, o de su cultura.
Debemos entender los signos de los tiempos, qué es lo que Dios nos está tratando de decir. Evitar que la economía excluya a algunas personas o sectores, evitar el descarte de quienes no piensan exactamente como nosotros, evitar la idolatría del dinero, estar alerta ante movimientos religiosos, la disminución del fervor, el que la religiosidad privada también se exprese con religiosidad pública, evitar el fundamentalismo, el pensamiento extremo o cerrado o relativista de algunos creyentes, porque lo importante es inculturizar la fe, hacer la cultura, llevar un cristianismo pues a los espacios urbanos y suburbanos, construir culturas y civilizaciones donde las personas pueden tener familias, en esas familias surgen los amigos, las asociaciones, las sociedades, las instituciones, ahí se fraguan las culturas y las civilizaciones, que si giran alrededor del amor se llaman civilizaciones del amor. La fe y la razón son dos elementos fundamentales que van moldeando las costumbres, que van creando cultura y civilización. Fe y razón. No somos personas llamadas solo a tener fe, sino también a tener razón. Y esa razón, pues debe de llevarnos a movernos, a no quedarnos estáticos ni pasmados, sino a entender que nuestras tradiciones cristianas son traderes, son entregas, son dinámica de evolución, de adaptación, de innovación, para generar cambios, para establecer mejoras, para saber permanecer y adaptarnos, para no desaparecer ante el paso del tiempo, transformar y mejorar nuestras ideas, ofrecer mejores servicios, mejores productos, que sean capaces de ser aceptados por las nuevas generaciones. Termino con esta lámina. 8 puntos creo yo que son las prioridades que debemos tener los laicos comprometidos. Comunicar siempre la verdad, que no es solamente la del catecismo, sino la verdad informada sobre la realidad. Estar siempre a favor de la dignidad de las personas, de todas las personas. Siempre defender, procurar, alentar los derechos humanos, la legalidad, la justicia, de manera que a cada quien le llegue lo que le corresponda. Impulsar la educación, Que se barrió, no lo tocó, el que se entregó fue el atacante, el del América. Se trabó, a ver, vamos a impulsar la educación, la salud, la calidad de vida, fortalecer el trabajo profesional, la economía que sea sostenible, que las finanzas sean sanas, que nos permita esto tener un planeta, pues, que pueda automantenerse o ofrecernos expectativas de viabilidad. Tenemos que ser siempre impulsores de filosofías, de ciencias, de tecnologías, de artes. Tenemos que estar ahí en ese mundo de filosofías, ciencias, tecnologías y artes, impulsar las energías limpias, la ecología, estar en lo social, estar en lo económico y estar en lo político. Eso es, creo yo, lo que puede ir fraguando laicos comprometidos que dan a su vida cristiana estas prioridades. Hasta aquí mi presentación y desde luego abrimos para un diálogo con lo que ustedes gusten y yo pueda responder. Comentarios en el chat.
de esta gran exposición y pues agradecerle que haya compartido con nosotros estos puntos tan importantes y que pues tienen una gran trascendencia. Ojalá y que seamos multiplicadores de todas estas situaciones para que crear conciencia sobre todo. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Y ahora sí, abrimos para que si alguien gusta hacer alguna pregunta o un comentario, puede activar su micrófono. Dice José Luis que felicidades, que muy buena la ponencia. Muchas Eh, gracias. Muchas felicidades. Y también, bueno, Agustín ha estado escribiendo una serie de comentarios. No sé si quisiera Agustín comentar algo o leo los comentarios. Agustín. No está aquí, no sé. Se pueden leer, ¿no? A lo mejor. Sí, dice, felicidades por esta presentación que es muy ilustrativa y muy práctica, y esto es lo que los católicos debemos conocer y defender contra ese comunismo de la 4T ligado al Foro de Sao Paulo, ahora llamado Grupo Puebla. Entonces dice, da una explicación por qué se llama 4T o Cuarta Transformación, que es lo que ha estado siempre diciendo AMLO, ¿no? Sí. Eh, este, ¿Y qué es y cuál es la función de un Congreso Constituyente? Una Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente es una reunión nacional de representantes populares que asumen el único objetivo de acordar reglas que regirán en el futuro la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social. Y define lo que es el Congreso Constituyente. Sí. Y, ajá. ¿Tiene algún comentario, maestro? Porque Bueno, habla acerca de la nueva Constitución. la 4T viene de supuestamente cuatro grandes acontecimientos nacionales: la independencia, Sí. la reforma, 2, la revolución, 3, y las ideas de AMLO, 4. Ajá. En eso consiste, esa es la cuarta transformación, por eso es que él tiene la idea o la propuesta de ser un gran predicador o un gran héroe nacional que está afincando una gran transformación. Por lo que se refiere a una asamblea constituyente, Sí. lo que ellos están realizando es reunir una serie de delegados. Pueden ser especialistas o no, o sea, pueden saber de derecho constitucional algo o nada, pueden ser personas informadas, críticas o ignorantes o de cualquier calidad, y estas proponen una nueva constitución. De hecho, hablan, y lo ha manifestado Claudia, como existente, hablan de un proyecto de nación para el 2430, cuyos capítulos hablan de un proyecto de nación para el 2430 y que abarca 18 capítulos. Yo se los estoy poniendo ahora aquí en la lámina, desde una revolución política hasta la Latinoamérica unida, independiente frente a Washington. O sea, abarca todos estos puntos de los que me fui refiriendo. Están escritos por ellos. En realidad buscaban implementarla en 2021, no lo han logrado, y está ahí en ciernes, y no se puede afirmar de una manera radical, pero Sí, podría pretender imponerla a través de esta asamblea constituyente, que ellos ya tienen incluso su proyecto de nueva constitución. sí, de hecho, Agustín subió 2 PDF que pueden bajar todos los participantes de la nueva Constitución y del proyecto de nación. Dado que es un ingeniero en electrónica y nos proporciona muchísima información.
Entonces, para los que no lo tengan, ahí está la nueva Constitución y el proyecto de nación que está hablando el maestro. Nos está compartiendo los dos documentos mencionados por el maestro, el proyecto de nación y la nueva Constitución, ¿verdad? La nueva Constitución comunista en plan de gobierno de Morena. Y bueno, la verdad es que también a mí me gustó muchísimo, maestro, la parte que usted pone de los 8 puntos para los laicos comprometidos, porque efectivamente yo creo que los laicos mucho tiempo nos replegamos y pues avanzaron otros sectores. Yo creo que tenemos que salir y definitivamente ponderar todos estos puntos que usted nos está marcando. Tenemos que también ir al avance de la tecnología, de la ciencia, de la innovación y de las artes y de todo lo que tenemos que estar abiertos y avanzar para poder estar insertados en todos los ambientes y ayudar en la inculturación del evangelio y de los valores y en general de la doctrina social de la iglesia. Esa parte me parece muy buena, que la planteó usted. Me parece muy, muy, muy importante. Sí, muchas gracias. Sí, Estoy poniendo aquí una lámina de cuál es la nueva narrativa con la que Xóchitl Gálvez apareció en el escenario y son los puntos que han regido su campaña. Recordemos que ella no pertenecía propiamente a ningún partido, era alojada en la bancada del PAN, pero no es una panista que haya ido a pedir su afiliación. Luego ella ganó gracias a la reunión de 1 millón de firmas. Se habían pedido 150,000 y había políticos destacados de los partidos, pero ella barrió. Y lo que ha propuesto aquí, lo marco en 20 puntitos rápidos, es garantizar la pensión para los adultos, la igualdad entre mujeres y hombres, impulsar las policías municipales y estatales, regresar el seguro popular, fortalecer la calidad educativa, impulsar la excelencia deportiva, tener un fondo para el desarrollo de pueblos y ciudades, nuevas inversiones, atraer nuevas inversiones para levantar el empleo, impulsar el nearshoring a lo que ella se refiere, impulsar pequeñas y medianas empresas, fomentar energías limpias con nuevas tecnologías, apoyar las artes y la cultura, impulsar la sustentabilidad, la ecología y el combate al cambio climático, aprovechar el potencial, la vocación turística del país, rescatar zonas verdes y parques nacionales, fortalecer estados y municipios, reducir la deuda del gobierno, eliminar discrecionalidad de políticos en el uso del presupuesto, fomentar oportunidades de crecimiento económico, proteger a los órganos autónomos como el INE, el INAI y otros, y garantizar que siga rigiendo la Constitución y las leyes. Estos puntos pues, son importantes considerarlos porque en cierta forma, aunque no es conocida por un cristianismo, digamos, muy liturgio, conocido, pues es una persona que asiste a, a misa dominical, ha sido vista en diversas ocasiones en la iglesia de San Agustín en Polanco, el último 12 de diciembre en la Basílica. Es una persona que sí tiene, pues, de alguna forma esa inspiración cristiana que le permite hacer propuestas prácticas. sí. Y algunos comentarios, maestro. Sí. Dice, la cuestión es que tenemos 3 días para contagiar, despertar, sacudir y demás. María de Bernal. Y hay aquí una pregunta. Hablan mucho de voto útil, que es mejor o peor votar voto útil, aunque sea abortista y vaya contra mis convicciones como católica, o votar por quien defiende la vida, pero que posiblemente no gane. ¿Qué opina usted?
A ver, yo creo que aquí es muy importante decir, hay que distinguir entre el mito y la información. Lo digo con mucho respeto. Sí, Yo que me dedico a estudiar estos temas todos los días, yo no he sí, encontrado nunca una afirmación de que ella proponga el aborto. Esa es una invención, un mito generado por, por algunos grupos pro vida y por Verástegui. Pero yo jamás le he escuchado eso. Sí que participó en algunas marchas, de LGTB y cosas así. Sí existen unas fotos de hace unos 10, 12 años, pero ni ella las organizó, ni las patrocinó, ni nada. O sea, no puede decirse que ella sea una abortista y entonces elegir entre sí y no. Ella nunca ha dicho eso. Y todos los cabildeos que líderes católicos han tenido con ella, ese ni siquiera es un punto a discutir. Ella nunca ha dicho eso, ni lo propone. El problema del aborto es un problema que hay que ir rescatando teniendo un gobierno más favorable, porque se suponía que AMLO era un defensor de la vida y acabó prácticamente calladito, calladito, pues imponiéndole, pues por lo menos en 2/3 partes del país. Además, hay que considerar que la legislación sobre el aborto corresponde a legislación local, no a legislación federal. Entonces, aún pensando que Xóchitl fuera proabortista, que no lo es, lo repito con toda claridad, ella no lo podría imponer porque ese es un tema legislativo y de los congresos locales. bueno, y hay aquí, ¿qué opinión del X de hoy de Verástegui tiene usted? Y algún otro comentario que dice que Verástegui dijo candidata de los confundidos y de los sacerdotes tibios y progres, qué pena. A ver, el caso de Eduardo Verástegui es un caso muy especial. Ujú. Él es una persona que prácticamente no vive en México. Él prácticamente hace su vida cotidiana en los Estados Unidos. Es un miembro del Partido Republicano. Tiene amistad directa con Trump. Le fue encomendado por Trump traer el Partido Republicano a México. Y de ahí viene toda esa nomenclatura y formas que tienen de hablar de derecha. Entonces él tiene la encomienda de formar un partido de derecha. Ha tenido patrocinio de algunos empresarios y esto le ha dado cierta movilidad. Él está vinculado a algunas personas que actualmente tienen fuerza política. Al presidente de Argentina recién nombrado, ¿me recuerdan su nombre, por favor? Milei. Milei, Ah, tiene Milei, relación con Bolsonaro hijo, y entre los tres forman parte de este bloque que llaman de derecha. No son personas estereotipadas, no son personas realmente de un cristianismo serio. De hecho, las formas cristianas si ustedes lo observan, las formas cristianas de este gran productor, realmente gran productor y actor, pues nunca se refieren al papa, ni al episcopado, ni a la parroquia. Él tiene que ver con pensamiento sectario de Ohio, tiene también que ver con Midwori. Yo he estado presencialmente en reuniones donde él ha estado con otras personas que asisten a ese tipo de apariciones, que no está ninguna de ellas aprobada, y donde hablan de un cristianismo de su estilo.
pero ellos no hablan de doctrina social cristiana, ellos no hablan de fomentar la ciencia, el arte, tal. Su defensa es el aborto, donde habrán visto ustedes unos rosarios en alguna época que las cuentas eran niños en gestación, la lucha por la vida desde la concepción y el combate del aborto. Esos son sus ejes. Y pues tienen pues un gusto en especial, tal vez sí, por el rosario. Yo conozco personas afines que sí tienen devoción por el rosario, pero son cerradas cuando uno les habla de todo amplísimos temas que hoy, pues en un rato hemos platicado, pero que podrían seguir temas y temas y temas en esa apertura, en esa primerear que en nuestro cristianismo tratamos de tener como laicos comprometidos. Entonces, yo nunca dije que deberíamos de ser cerrados, fundamentalistas, excluyentes, duros, clasificadores de los demás. Yo jamás he dicho eso y eso no forma parte del pensamiento social cristiano. Entonces, eh, yo creo que no hay que dejar de admirar a esta persona por sus dones, pero propiamente no es eh, un líder verdaderamente católico en el sentido en el que lo entendemos los que propugnamos por la doctrina social cristiana. Nos iba a comentar acerca de los ancianos y los jóvenes, maestro. Sí, bueno, hay dos grandes obstáculos. Por un lado, los ancianos tienen pavor de que les retiren las pensiones, pero el gasto que se tiene en los adultos abarca más o menos dos tercios del presupuesto nacional. Y pues tenemos una generación de adultos que poco sabes de que es un derecho constitucional, que no es un capricho de AMLO. Es más, la base constitucional de la pensión es de Vicente Fox. Sí. El- el- la primera vez que se habló fue de un programa local en el Distrito Federal, pero pues ni modo que el señor presidente saque de su cartera para darle. En cambio, tiene y ha montado toda una campaña muy exitosa para que estas personas en una situación de debilidad física, psicológica, pues crean que reciben del presidente una ayuda. No, la ayuda viene de todos los mexicanos y de todos nuestros impuestos. Y por otro lado, tenemos en la época actual jóvenes muy distraídos, que les interesa muy poco la política, que no interpretan la situación de la economía, de su situación de la economía. Por ejemplo, se gastan su dinero en ropa de marca, en tenis de marca, en un teléfono de moda, se van de vacaciones, no se casan, toman cervezas, no les alcanza ni para hacerse de un coche, menos de una casa, pueden pensar en formar una familia, no están pensando en estabilidad, creen que van a ser jóvenes toda su vida y no acaban de visualizar que su situación tiene un límite y que su futuro por ese descuido va a ser muy grave. Desafortunadamente es una generación con muy poca conciencia de lo que es el patrimonio, de lo que es la estabilidad, de lo que es la conciencia. Entonces, estos dos problemas sociales, pues estamos enfrentando en las elecciones. No va a haber un voto copioso de los jóvenes. Y además, algunos de ellos, una gran parte, pues han sido cooptados por maines, sus bailes, sus cancioncitas, sus cervezas y por sus fiestas de rock. Pero
pues no es nada, no es absolutamente nada, mucho menos pueden darse clara cuenta del papel de esquirol que juega un candidato, pues que juega un rol estratégico en las elecciones y que ha sido puesto ahí para arrebatar el voto de los jóvenes. Sí, y un comentario de María Luisa: Sí, debemos ser humildes, católicos, cristianos, a estar abiertos al conocimiento y prepararnos día a día. Muchas gracias por estas conferencias, bendiciones. sí, Y muchas. también María de Bernal dice que recomienda un video del padre Nelson, donde Sí, explica muy bien lo del mal menor. Sí, se ha sí, discutido mucho acerca del mal menor, del bien posible. sí, sí. Todos somos personas con índices de preparación diferente, de espiritualidad, Así es. de contemplación, en fin. Pero nos debe quedar claro que siempre hay personas, pues un poco mejores y un poco no tan mejores como nosotros. Y que siempre hay un bien mayor y que cuando el bien mayor es lo que hay que perseguir, también se persigue el mal menor. Solo en situaciones extremas es que uno aprende a distinguirlo, pero debemos saber si estuviéramos en situación de guerra, de vida y muerte, de libertad y autoritarismo, como estamos, pues tenemos que elegir el bien mayor o el mal menor. Así es, porque debemos de ver qué candidata se apega más a los valores de la doctrina social de la iglesia. Es No va a correcto. ser perfecta, pero es la que más está pegada, la que más coincide. Entonces, pues sí tenemos que visualizar también eso. Absolutamente. Maestro, ¿y usted no tiene alguna investigación, datos o algo por el estilo sobre el origen de doña Claudia? Pues la verdad debería de tener algo más, pero no lo tengo. O sea, su familia procede de Bulgaria. Ujú. Durante la Segunda Guerra Mundial huyeron judíos. Los judíos son de muy diversas y más diversas que los cristianos diversidades. Entonces hay judíos ortodoxos, escrupulosos, duros, practicantes al extremo, con horarios, formas de vestir, de comer, etcétera. Y hay otros a los que no les importa nada, ¿no? Y es toda una gama muy diversa. Hay judíos que están en el Muro de los Lamentos y hay judíos aventando bombas a los Así es. niños que están en hospitales. O sea, hay una gran diversidad. Ella es una persona que se ha manifestado como atea públicamente, claramente, Sí. y también pues no solo manifestado, ha realizado, por ejemplo, dos cosas que pueden sernos inaceptables. La demolición de un templo católico en Tlalpan cuando era delegada, directamente por instrucciones de ella, que ocasionó que se tiraran las imágenes, el sagrario, el altar, etcétera, sin previo aviso, y también pues, las formas de vestimenta que ha asumido en algunos momentos, vistiéndose con rosarios, con imágenes de la Virgen de Guadalupe, que no son más que escenografías para tratar de agradar a un pueblo que pues, no acaba de distinguir. Siempre, hablando de los muchos Méxicos, pues un México muy, muy frágil. Sí. Maestro, esta transparencia que tiene sobre las preferencias de las clases sociales. Sí, este es un diagramita muy simple, pero muy ilustrativo de cómo se están repartiendo la batalla electoral. Si se dividiera
las clases sociales en México entre altas, medias y bajas. Ni a las altas les importan las elecciones, ni a las bajas. Entonces aparece AMB, es alta, media y baja. A las clases medias, altas, están con el frente, están con Xóchitl. Las clases medias bajas están con Claudia. Son personas que sufren, que tienen una vida dura, resentida, con poca dinámica social, que les cuesta mucho trabajo el ascenso socioeconómico, que están con Claudia. En las clases bajas, alta y media están con AMLO, sin duda. En las clases medias y bajas altas con la coalición Va por México. Y donde se están dando la batalla y se va a dar la batalla electoral es en las clases medias y en las clases medias bajas. Eso, el comportamiento no está, no lo he podido cuantificar, pero ahí van a estar los resultados en las zonas suburbanas y en las ciudades con mayores complicaciones socioeconómicas. Sí. Espero haber sido un poco descriptivo de dónde están los votos. Sí, y muchísimas gracias, maestro. Ha estado muy interesante esta conferencia, igual que la anterior que nos dio. Bastantes datos, hemos aprendido mucho. Hay comentarios de este tipo en el chat y le agradecemos muchísimo. Y bueno, queríamos darle la palabra a Rosario, si tiene algún mensaje o un agradecimiento. Rosario, creo que no está. Creo que no está. Bueno, pues nosotros agradecemos infinitamente este tiempo que se ha tomado para, pues, darnos toda esta serie de datos, esta información que realmente, pues bueno, aunque estamos a corto tiempo, pero que si alguien por ahí tenía alguna duda o conoce a alguien con dudas, con todo esto podemos esclarecer todas esas dudas que vecinos, familiares tengan, y que eso es lo más importante, por lo menos con nuestros próximos o prójimos cercanos podemos aclarar dudas, podemos nosotros mismos aclarar cualquier situación en cuanto al voto útil, y ese voto que realmente es necesario en estos momentos por lo que hemos vivido durante estos 6 años y lo que viviríamos en los siguientes 6 años. Entonces, agradecemos mucho su participación, maestro Jorge, y pues que Dios lo bendiga y le premie pues este tiempo dedicado para nosotros. Y bueno, yo quería comentar que pues después de estas votaciones, bueno, primero las votaciones. Yo creo que debemos de estar haciendo dos cosas, pues promoviendo el voto útil y promoviendo que salgan a votar, y pues lo otro es orando porque para que se lleven a cabo pues en paz todas las votaciones. Y después de este 2 de junio, sí necesitamos retomar toda esta formación y seguir adelante con estos programas de formación y ser un poco más constantes en el trabajo de los laicos comprometidos en los diferentes ambientes. Entonces vamos queremos seguir contando con su colaboración, maestro, por toda la experiencia que tiene y que nos ha transmitido y que es muy valiosa, y qué bueno que no la guarda en el escritorio, sino que la sabe transmitir bastante bien, lo cual tan generosamente, lo cual nosotros estamos muy contentos. Y también pues darle las gracias a Ricardo por todo el trabajo que ha hecho, y por supuesto al Consejo Nacional de Laicos, a Rosario y a Mario, que no están, pero que pues tienen nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues si no hay más,
después de haber agradecido, nos retiramos y estaremos por ahí al pendiente para pues, continuar con esta formación después de las elecciones, esperando pues que los candidatos cumplan todo aquello que han prometido y que nosotros nos formemos de tal manera que pues podamos pedir que se cumplan las promesas de campaña. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias al maestro Jorge Ortega. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo, que Dios te bendiga por tu trabajo también. Muchas Sí, gracias, muchísimas Ricardo. gracias. Seguimos en comunicación para lo que sigue. Con Dios mucho nos gusto. Hasta bendiga. luego, Mucho María Con de gusto, Bernal. gracias. Buenas noches. María Luisa, buenas noches. Carlos Rivera, Rosario, José Luis, Eduardo, muchas gracias. Agustín, Zuni, Reina Estela y Eduardo Zavala por su participación el día de hoy. Y pues hay muchos agradecimientos para usted, maestro, en el chat. Sigue habiendo comentarios, sí. También, Claudia Sheinbaum, existen algunos documentales como el del periodista argentino Nicolás Moraz. ¿Quién es realmente Claudia Sheinbaum? Traición a AMLO, poder sionista y eventual invasión. Aquí hay un link que nos proporciona el ingeniero Agustín. Muchas gracias, Agustín, por todo el trabajo también que contribuyes con toda la información aquí en la provincia Bajío. Siempre nos ha apoyado muchísimo en la parte electrónica, en la parte de búsqueda. Entonces aquí hay un link que él está proporcionando para conocer más. Muchísimas gracias, Agustín, también, y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Dios los Adiós. bendiga. Adiós. Gracias. Gracias.